Hola Sones, soy Pozo, un son pintando minis, y en esta sesión seguimos pintando Eclipse. En esta ocasión vamos a pintar las naves del Eridani Empire. Entonces, hoy día vamos a pintar las miniaturas del Eridani Empire, que es la facción de color rojo de Eclipse. El Eridani Empire es como un gran imperio comerciante. Se supone que hace eones no tenía rival en la galaxia y que había creado grandes cosas. Después tuvo como un periodo conocido la Era Silenciosa, que fueron unos Dark Ages, después de los cuales el imperio quedó en ruinas, y recientemente está empezando a retomar el camino hacia una gloria futura, ¿ya? Así que ahí es donde parte la facción en el juego. Vamos a ver un poco las miniaturas. Tiene, como siempre, 4 tipos de miniaturas. Tenemos Dreadnought, tenemos cruceros, tenemos Starbases y tenemos Interceptors. Respecto a cómo vamos en Eclipse, llevamos como 130 y algo de 240 miniaturas, lo que me hace aproximadamente un 63% una vergüenza, y hoy día vamos a pintar 16. Y antes de empezar, les pido que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal y veamos cómo sale. Ya, vamos con la parte de speed paint de la miniatura. Ya, entonces ya las imprimí y le hice una capa base en plata, y lo que vamos a hacer es que vamos a pintar parte de la nave usando Blood Red, ya que es un speed paint de color rojo súper fuerte que va súper bien con el color de la facción, así que démosle. Tal como indicaba, empezamos a pintar todas las partes que debiesen ir en rojo de la miniatura usando Blood Red. Como solo estamos poniendo un color, lo realmente difícil es decidir dónde va o no va el rojo, porque al final estamos tratando de hacer la mayor cantidad de detalle con la menor cantidad de trabajo posible. Entonces no podemos pintar todo rojo porque sería muy fome. Entonces, ¿qué dejamos plateado y qué no dejamos plateado? Los cruceros son significativamente más fáciles de pintar porque no hay nada muy complicado donde hay que esquivar. Hay dos secciones que hay que pintar totalmente rojas y eso es todo. Aquí ya me puedo dar cuenta que los Starbases van a terminar siendo medios fomes, pero bueno, no importa, nadie espera que un Starbase sea divertido. Los interceptores tienen el problema opuesto. Tienen un montón de detalle del que no estoy dispuesto a hacerme cargo, así que se pierde un montón del detalle que tienen. Una vez que terminamos de poner el color rojo, barnizamos las miniaturas, esperamos que se sequen y después le hacemos un lavado con negro.
Ya estamos con la capa base, usamos el rojo, hicimos un lavado con negro y ahora vamos a hacer detalles con oro y con plata para que las miniaturas se vean más trabajadas. Así que démosle. Entonces, tal como lo adelanté, empezamos a pintar un montón de detalles que tiene la miniatura usando oro. Me gustaron estas miniaturas, un poquito de trabajo da un montón de valor súper fácil. Onda, eso es difícil de lograr desde el punto de vista de cómo está hecho el modelo. Estoy bastante más sloppy de lo que debería, pero no se va a notar en el resultado final. Ya, no son tan buenas las miniaturas. Estos Starbases son demasiado fome. Pero bueno, hay que hacerlos. Una vez que terminamos de poner el gold, nos movemos a hacer los propulsores. Primero colocando Deep Sky Blue. Los propulsores, los interceptores se van a ver medio raros con esta mezcla, pero no se me ocurrió algo más choro que hacer con ellos. Terminado el Deep Sky Blue, hacemos una capa base de todo lo que son ventanas usando Marigold Yellow. Ahora usamos plata para recuperar un poco el color metálico que estaba debajo y que fue cubierto con el rojo o con el lavado. Hacemos las luces de los motores usando Sky Blue. Y la segunda luz y final usando Zinc White. Hacemos la segunda luz de las ventanas usando Sun Yellow.
Hacemos la última luz usando Lemon Yellow. Estamos. Quedaron bastante bien. Entonces aquí tenemos el Dreadnought. Crucero. Y un Interceptor. Está un poco smoothie, pero a la distancia y con los colores se ve bastante bien. Así que ahí estamos, 16 miniaturas más hechas. Próxima semana que toca, creo que toca los plantas. Esos también van a ser choros porque no son metálicos, así que va a ser una técnica distinta porque los pintemos. Así que eso, nos vemos en la próxima.